Muy, pero muy buenos días. Una hermosa, bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, República Argentina. Comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz. Iglesia nuestra se encuentra ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, aquí en el departamento de Godoy Cruz. Desde ya les estamos invitando para este próximo domingo a las 11 de la mañana a nuestro culto dominical. Vaya agendando, domingo 11 de la mañana, el culto dominical. Y estamos estudiando, aprendiendo sobre la guerra espiritual y fundamentalmente la oración en la guerra espiritual, viendo el tema de la disciplina, los pasos hacia una vida disciplinada. Y hoy vamos a ver el uso del tiempo, el uso de tu tiempo, cómo disciplinamos el tiempo. Si en realidad no tienes tiempo de hacer una cosa, no debes hacerla. Pero tal vez la dificultad resulta en que no utilizas de la mejor manera posible el tiempo que tienes. Hay indisciplina en el uso del tiempo. Mantienes la conversación cuando uno hace rato que ha dejado de ser inteligible. No enfrentas tus tareas con decisión y las concluyes de inmediato. Sueñas en lugar de pensar, haraganeas en lugar de orar. Malgastas horas de tu tiempo en juegos que deben ser recreación, pero que te roban el tiempo y la energía. El tiempo es oportunidad destilada. No lo malgastes porque al hacerlo te malgastas a ti mismo. Cada momento malgastado malgasta vida. ¿Y qué vida malgasta? La tuya, tu vida. Señor, en tu palabra enseñas que podamos contar nuestros días para adquirir sabiduría y que pueda ser alguien que aplique los días de mi vida a adquirirla. El tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para vivir? No lo sabemos. Sabemos que la palabra nos dice que la edad del hombre son 70 años y con muy buen viento a favor 80, y bueno, y algunos pasan esa línea, pero nadie tiene la certeza exacta de cuánto es el tiempo que tenemos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que está dentro de una línea de eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el tiempo que estamos acá peregrinando en esta tierra, que está dentro de esa línea de eternidad, y la eternidad futura, que es después del final de los tiempos acá en la tierra, sigue esa eternidad futura, eso nos revela la palabra, y con un propósito eterno en todo ese tiempo, la eternidad pasada, el tiempo presente y la eternidad futura. ¿Cuál es ese propósito eterno? Que volvamos al estado original. ¿Cuál fue el estado original? Creados a imagen y semejanza de Dios. En el camino fueron sucediendo cosas. Se truncó una primera etapa de ese propósito cuando el ser humano equivoca el camino, erra el camino y escoge mal. No escoge por el amor, no escoge por la fe y escoge por justamente lo único que lo podía llegar a separar de Dios, que era la muerte. Conoció la muerte el ser humano. Y en este tiempo que estamos viviendo, bueno, tenemos una etapa finita. Nacemos y morimos. Yo el otro día decía algo que algunos se molestaron por lo que dije y me lo hicieron saber. Y respeto esa opinión. Pero yo soy de los que creen que en el mismo momento que da a luz nuestra madre,
y nacemos a la vida, empezamos a morir. ¿Por qué? Porque es así. En el mismo momento que nace un bebé, empieza a morir. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Solo Dios lo sabe. Puede vivir unos días, puede vivir meses, puede vivir años, 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, solo Dios lo sabe. Pero tenemos un tiempo para vivir y un tiempo para aprovechar. Entonces depende mucho cómo gastamos nuestra vida para obtener los resultados que verdaderamente nos van a llevar a esa vida eterna. Y usted me dirá que usted no se equivocó nunca. Por supuesto, si vengo del error. Fue necesario conocer a Cristo para romper con esa mala racha que me traía directamente a la muerte. El que le está hablando no es un dechado de virtudes por sí mismo, porque nací pecador. Y hablamos el otro día también que cuando uno nace pecador, no escoge nacer pecador. No es una elección que tenemos antes de nacer. Ya nacemos contaminados por la muerte. Antes parecía una cosa utópica de la Biblia, una fábula narrativa, pero hoy la ciencia nos demuestra a ciencia cierta que nosotros heredamos, en nuestros ADN heredamos las cosas que están en nuestro ser y que nos llevan indefectiblemente a terminar en una tumba. Este cuerpo va a terminar en una tumba, el suyo también, Esto es así, a menos de que, qué sé yo, nos pase como Enoc, ¿no? Que seamos arrebatados al cielo y no alcancemos a llegar a la tumba, pero no es lo habitual de la vida. Ahora, una vez conocido el Señor, una vez conocido Cristo, una vez que uno comienza a caminar esta novedad de vida que es el haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tenemos una bendita oportunidad de recomponer un montón de cosas y no perder tiempos en lo que no debemos perder tiempo. Por ejemplo, yo hablaba acá en este escrito de los sueños. Nosotros podemos pensar o podemos soñar. ¿Está mal soñar? No, no está mal soñar. Pero si siempre nos pasamos soñando cosas y nunca ponemos por obra nada, ahí hay un problema. Hay muchos soñadores en nuestros ámbitos cristianos que viven soñando grandezas y delirios de grandeza, ¿no? Y que utilizan la fe dentro de lo que es la presunción de cosas. Y a veces soñando y pidiendo cosas a Dios que en el fondo uno sabe y entiende que no las va a recibir. Porque nuestro Padre, como hablábamos ayer, es un buen Padre. No es el papá bueno que le anda poniendo chupetín al nene cuando llora. No, es un buen Padre. Y tenemos la plena certeza y seguridad, cuando nos movemos en fe, de lo que proviene de Dios. Va a ser una sugerencia que nos va a incluir en su sueño, en lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Entonces ahí donde no podemos perder tiempo. Y hay un tiempo que no podemos desperdiciar nunca, que es el más habitual de los tiempos despreciados de todo cristiano,
que vive soñando grandezas, sin obtener resultados, que es el tema de la oración. ¿Cuánto tiempo destina en su día para la oración? Para tener una vida en comunicación con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo destina? Esto tiene mucho que ver con los resultados de aquellas cosas que se pueden llegar a poner por obra. Ahora, muchas veces no tomamos con decisión las cosas que tenemos que hacer porque nos distraemos en otras cosas. Por eso no oramos el tiempo que tenemos que orar o lo que es necesario para orar. No hay un tiempo de oración, No hay decir, bueno, pongo una hora, media hora, 40 minutos. No hay un tiempo. Porque cuando uno escucha lo que enseña el apóstol Pablo, dice, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Yo tengo que estar comunicado con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo permanentemente. ¿Sabe por qué? Porque Él habita en nosotros. El día que nos recibió como hijos, nos dio la bendita, gran bendición de hacerse parte nuestra y nosotros juntamente con Él, unidos en espíritu. Y podemos estar permanentemente en una actitud de oración y en espera constante de obtener esa sabiduría que viene de parte de Dios, para ponerla por obra. Cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús era un soñador extraordinario, vivía soñando el sueño del Padre, de tal manera que Él expresa en la palabra que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciese. Entonces, en detalles tan significativos como los milagros, las sanidades que Él hacía, Él iba a orar el día antes y oraba la noche anterior y después ponía por obra lo que el Padre le había dicho. Por eso es que no le fallaban las cosas cuando las hacía. Porque de antemano Él estaba sabiendo que iba a venir. Venía una obra de parte del Padre, que cuando Él la veía, la reconocía. Yo siempre me imagino, esto es mi imaginación, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, el día de la pesca milagrosa, cuando Él escoge, hay dos barcas, y escoge una, la de Simón. ¿Por qué no escogió la otra? Porque podría haber escogido la otra. Sin embargo, escoge la de Simón, que era un viejo cascarrabia, malhumorado, pescador avesado, un empresario de la pesca, y venía frustrado de no haber pescado en toda la noche. ¿Se imaginan para un pescador avesado haber estado toda la noche sin poder pescar un pescadito? Entonces viene este hijo de carpintero, que se supone que por oficio no sabía qué era pescar, le pide la barca y le dice, ponga mar adentro. Y estando ahí adentro, Jesús le dice, tira la red a la derecha. Podría haber dicho a la izquierda. Yo siempre me hago esta composición de cosas. ¿Por qué le dijo a la derecha? Porque Él sabía que el Padre había juntado todos los pescaditos ahí en la derecha. Ya el Padre había reunido los pescaditos ahí. Él sabía de antemano dónde estaban los pescaditos y paró en el lugar donde estaban los pescaditos. Y vino la famosa pesca milagrosa, ¿no es cierto?, que alcanzó para las dos barcas.
Los dos vinieron repletos. Lo mismo con los leprosos. Sana 10, uno vuelve a dar gracias, una décima parte de los que recibieron el milagro. Él sabía que se iba a encontrar con esos leprosos en el camino. Cada una de las cosas que Jesús hizo, la hizo dentro del sueño del Padre. ¿Y cuál es el sueño del Padre? Que tanto usted como yo descubramos la profundidad de su amor. El sueño del Padre es que no nos pase lo que le pasó a Adán. ¿Qué le pasó a Adán? No pudo confiar en el amor de Dios, porque se le habían cerrado los ojos por la muerte. Estaba en una condición de muerte espiritual. Porque el padre vuelve al huerto y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué le pregunta, ¿dónde estás tú? El omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el que todo lo sabe, sabía todo lo que había pasado. Pero hay una pregunta esperando una respuesta. Y Adán fue vencido por la vergüenza, que ya había conocido vergüenza por causa de la muerte. No pudo tener una respuesta clara. El pecado ciega nuestro entendimiento y nos pone en una situación de desventaja tremenda en esta guerra espiritual que nosotros estamos luchando. ¿Qué es el pecado? Es errar el blanco, equivocarnos en la decisión. Cuando usted decide no orar y gastar el tiempo que podría gastar en oración, de una manera está pecando, porque está despreciando la oportunidad de comunicarse con Dios. Entonces no puedo relegar a segundo plano lo que es prioritario para mi vida, porque el orar es como el respirar. Si hay algo que yo agradezco a la vida, con mi primer pastor, el pastor José María Silvestre, aprendí una cosa maravillosa que lo pude aprender y poderlo poner por obra. Y cuando lo dejé poner por obra, tuve mis consecuencias. Pero él me enseñó esto, que el respirar del Espíritu es la oración. Porque nosotros en la oración estamos expirando palabra, pero estamos siendo inspirados. Es un recibir y dar. Recibo inspiración y expiro palabra. Y Dios hizo todas las cosas por la palabra. La fe hay que hablarla, hay que decirla, pero hay que decirla por la inspiración que viene por el Espíritu, no cualquier palabra, no cualquier sueño alocado que uno pueda tener sin haber consultado primero con Dios. Por eso es que fracasan tanto los proyectos en las congregaciones y en las instituciones, porque armamos todo un proyecto, armamos toda una metodología de trabajo, sin siquiera haber consultado si Dios está de acuerdo con eso. Nunca se oró por eso. Se preparó el proyecto y después se lo presentamos a Dios para que Él lo apruebe. Y por ahí de carambola la ligamos con alguna apreciación que el Dios tenía presente.
Pero la mayoría de los proyectos que se presentan en las congregaciones son para el lucimiento de aquellos que lo presentan. Grandes pensamientos teológicos con no sé cuántas cosas, ¿no? Y después resulta de que no le ayuda a nadie a conocer al Señor. Si no, mire usted el resultado de las congregaciones que se van añejando y perdiendo su poder de vida, que ni aun sus propios hijos, de aquellos que ministran la palabra en esos lugares, tienen la fuerza espiritual para poder seguir a sus padres. Iglesias demasiado de contenido de familias, cuando para Dios la familia es sagrada. Si hay algo que hay que incluir inmediatamente en el reino, es la familia. Pensemos en esto. Entonces preparamos grandes programas y resulta que ni los hijos quieren estar ahí. Entonces, ¿usted cree que Dios está aprobando eso? ¿Por ventura piensa que Dios está aprobando eso? Como para estar tan tranquilo de que estamos en la... Y muchas veces se mueven estos proyectos para ser correctamente político con los decires del mundo. Cuando la palabra nos advierte que el pensamiento del mundo, que es inspirado precisamente por el enemigo de Dios, el adversario de Dios, él prepara el proyecto y nosotros queremos darle vía libre dentro del reino de Dios. A lo que Dios aborrece y que va a decir que no, seguramente, porque Dios si le va a decir a alguien que no es al diablo. ¿Cómo gastamos el tiempo? ¿En qué gastamos el tiempo? El Señor tiene el poder de dar vuelta a cualquier situación así, en un abrir y cerrar de ojos. Y aún en tu peor adversidad, en la peor lucha que se te presente en la vida, Dios la puede dar vuelta. Necesita que tengamos un corazón dispuesto para ser enseñados, para ser discipulados, para ser disciplinados. Y cuando hablo de disciplina no estoy hablando del castigo morboso que algunas veces se han puesto en algunas congregaciones. Al hermano hay que disciplinarlo y que no hable y que no ore. Hasta ese extremo llegan de ceguera espiritual, de no permitirle a un hermano que ore porque está disciplinado. Es una aberración eso. Es la peor de las herejías. Pedirle a un hermano que deje de orar. Cuando una persona está en pecado y está con problemas, lo que tiene que cualquier ministro de 2 dedos de frente tiene que alentar a las personas a que busquen a Dios más tiempo en oración, no impedirles que oren, para demostrar que tengo poder sobre esa vida, porque yo soy el siervo de Dios que gobierna esta congregación. Vos no gobernás nada, hermano. El que gobierna es Dios. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. De Él es la iglesia. Y nosotros, pecadores, en nuestros delitos y pecados, hemos sido resucitados por gracia y misericordia del que murió y resucitó por nosotros, para darnos vida juntamente con Él. Nada podíamos hacer
si no fuera por eso. Y nada podemos hacer si no es por su poder y su gracia y misericordia. Por eso aliéntese su corazón, hermano querido. Si usted ha caído en pecado, o usted cree que ha caído en pecado, bueno, sepa una cosa, tiene un abogado. Y a ese abogado el Padre le dejó el juicio. Dice la palabra de Dios que el Padre le dejó el juicio al Hijo. Y el Hijo que pagó con su vida por usted es su abogado, es su defensor y es su juez. No es el pastor Roberto su juez. No es el apóstol tal su juez. No es el evangelista tal su juez. Usted tiene abogado y tiene quien lo juzgue. Y el mismo que lo juzgó, lo salvó de tener una muerte eterna. Así que aliéntese su corazón y si está en una dificultad, vaya urgente a la oración. Vaya urgente a la oración y dígale al Señor, Señor, acá estoy de nuevo, ayúdame. Quiero salir de este entuerto de estar tan enceguecido. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Le va a dar su sueño, lo va a traer a su corazón, para que usted lo ponga por obra. Ahí sí no pierda tiempo. Apure la marcha, porque el Señor está con usted. Es tiempo de bendecirnos. Estamos viendo Dios mediante el día de mañana. Vamos a continuar con unos 2 días más con el tema de la disciplina y después vamos a ir hacia otro tema. Siempre dentro de la enseñanza de la guerra espiritual. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar por el enemigo. Es tiempo de bendecir.